resulta en prioridad para el pueblo de Dios la instrucción, la edificación, conocer de la santa palabra de Dios en detalle. Hoy tengo a nuestro querido Omar Albaje que nos acompaña siguiendo sus huellas para hablar de un tema sumamente interesante, los signos de los tiempos, que es el tema central que hoy le traemos a usted. Bienvenido, Omar. Gracias, un placer estar en casa. Así mismo es, bienvenido nuevamente. Poco a poco te vamos a ir robando, en el nombre de Dios te vas a quedar algún día. Tú sabes que Omarito está en la nómina, decía en su huella, pero sin paga y sin cartera. Sí. Él es sin cartera. Mira, realmente es un tema muy apasionado, tema del signo de los tiempos, aunque nosotros generalmente los cristianos solamente nos enfocamos en el signo de los tiempos finales. Sí. Siempre, pero los signos de los tiempos agrupan muchas cosas. Sí. Tú ves que habla en la palabra de Dios en Primera de Corintios, también puedes encontrar en Mateo. ¿Quién fue que llevó? ¿Qué denominación religiosa se fue más a lo trágico? Bueno, Adventista. no es la Iglesia Católica, Sí. sino que ha sido la rama cristiana, específicamente los adventistas. Los Adventistas del séptimo día, sí, se han encargado de que incluso el concepto de apocalipsis nosotros lo entendamos mal. Apocalipsis significa revelación, pero para la mayoría de nosotros Apocalipsis es final de los tiempos. Así es. Y no es así. Lo mismo pasa con los signos de los tiempos. Y uno que otro cabeza de sectas Sí. que asumen Por supuesto. tragedias finales Por que terminan supuesto. con la vida de ellos. Y que muchos suelen ser anticatólicos Sí. en su origen y por lo tanto asocian a la Iglesia Católica como muchos dicen la gran ramera. Por lo tanto, como la Iglesia Católica es la religión más fuerte del cristianismo ahora, entonces, no, estamos en el final de los tiempos. No es así. Los signos de los tiempos son todo tipo de acontecimientos que nos hablan de hacia dónde se dirige la humanidad. Punto. Puede ser un final negativo, puede ser un final positivo, pero es el mientras tanto. Como tú decías ahorita, si nos fijamos solamente en el final, pues todo esta hecatombe y nos vamos a ir al infierno todos, viene a nuestra mente. Y no es así. En la profecía de Daniel, como tú decías, nosotros vemos este pasaje donde Daniel habla de una estatua que tiene la cabeza de oro, el pecho de plata, bronce, hierro y los pies entonces... Con el rey Nabucodonosor. Sí, exactamente. Con el rey Nabucodonosor empieza todo esto y sabemos que por la misma historia, que la estatua, cada uno de los componentes de la estatua, habla de uno de los imperios que ha pasado. O sea, Que pasó precisamente en aquel entonces. En aquel Muy entonces. interesante. No es ahora, claro, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y nosotros podemos traerla a nuestros días y poder interpretar cosas, pero no nos habla de 5 imperios de ahora. Es imposible que hable de eso. Váyase al libro de Daniel y léalo en detalle para que ustedes sepan. Lo a qué me hermoso de refiero. esto, Ok. haciendo un paréntesis, Ajá. aprovechando eso, que todos los reyes de los grandes imperios para el pueblo de Israel prefiguraban al Mesías. No eran el Mesías porque eran imperfectos. Ya. Por lo tanto, ellos siempre ponían toda su confianza en Dios a través del rey. Y por eso Dios daba muchas bendiciones. ¿Cómo se daban cuenta los israelitas que no era el Mesías? Por los signos de los tiempos. Lo mal que se comportaba. Oye, eso. Entonces, esta gran estatua del sueño nos habla de los 5 grandes imperios que históricamente conocemos, los babilonios, los asirios, los griegos, el imperio romano, y al final entonces se habla de los pies hechos de hierro y barro. ¿Por qué, antes de que tú entres a explicar esto, por qué el Señor le da esa luz Daniel. a Daniel para explicar esto? ¿Por qué? Si cualquier interpretación de sueños, de profecías, alejaba de Dios, no era de Dios. Daniel entonces lo que hace es iluminar, según la bondad de Dios, para que el pueblo reconozca dónde está verdaderamente su rey. Al final, todo el Antiguo Testamento, ¿dónde está el rey de Israel? Es Dios, es Yahvé, está en el cielo y en todas partes. Los reyes temporales son solamente instrumentos de Dios cuando se dejan utilizar. Amén. Por lo tanto, un rey de estos imperios funciona como un profeta positivo, no un profeta de desastre, dejándose utilizar por el Dios que incluso no conoce. Un rey entonces es profeta de desastre y es, diríamos, un antimesías cuando hace todo lo que hemos visto que hicieron muchos de ellos. Entonces, ¿qué profecías realmente
podemos catalogarla como signos, como un signo de esos reinados. ¿Y cómo fue? Cuéntanos. Bueno, hablaba la estatua, lo que interpreta Daniel, habla de los 5 imperios que ya he dicho, ¿verdad? Babilonia, que es la cabeza de oro, la que tuvo todo el dinero, la que tenía la supremacía, etcétera. Luego vendrían los otros imperios, que históricamente no puedo alargarme mucho, Pero mencionarlos. pero Los está el asirios, imperio que eran sus persa, herederos. está el imperio griego, que los persas, medos, que fueron 2 grandes imperios, ese es lo de plata. Los griegos ya eran de bronce, ya tenían un poquito más de conocimiento, etcétera. La cuna del conocimiento. Exactamente. Hierro, sabemos que el hierro simboliza mucha firmeza, mucha fuerza. Fortaleza. Exactamente, ese es el imperio romano. Y al final entonces los pies de hierro y barro, sabemos por la historia que el imperio romano antes de desaparecer se dividió en 2. Hubo un imperio que desaparece en el 476, que es el de Occidente, y hay otro que sigue a lo largo de la Edad Media, un poquito más, que es el Imperio de Oriente. Hay muchos que han interpretado que eso es hasta ahí que llega, porque la profecía de Daniel fue cerca del año 600 antes de Cristo. O sea, que ellos no pertenecían a ninguno de esos reinos. No, Estábamos hablando de reinos que vendrían. que vendrían exactamente. Una profecía. Sin embargo, la gran piedra, que es la que juzga, destruye los pies y al destruir los pies, toda la estatua cae. Quiere decir que vendrá una piedra que desecharon los arquitectos, estoy dando la orejita ya, Ajá. que se encargará de destruir todos los reinados porque habrá un reinado que no tendrá fin. Ya conocemos de quién hablamos. Claro, o sea, ahí estaba profetizando la llegada de Jesús, Del el Mesías, y no solamente el Mesías hace 2000 años, sino el Mesías a lo largo de estos 2000 años. ¿Cómo se verá el Mesías? Siempre como una piedra de tropiezo en el sentido teológico, o sea, un motivo de escándalo, un motivo de contradicción. De un reinado o un gobierno mal manejado. Exactamente. El Señor entonces viene a hacer la alusión de lo que estamos viendo ahora. Exacto. Que vemos que el ser humano se ha desmoralizado, etcétera. Sin embargo, la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo sigue firme. ¿Va a destruir esa roca todo esto? Sí, y solo si nosotros nos quedamos pendientes de ese trabajo. Se convierte entonces dicha visión, dicha profecía en un signo final, en un aviso del fin de los tiempos. Es un Entonces, vaticinio. Sí, no sabemos cuándo. Exacto. Pudiera ser mañana, pudiera ser dentro de 1000 años, pero sí sabemos que es un encaminarse hacia la Nueva Jerusalén. con la segunda venida de Omar, Jesús. Exactamente. Estos signos serían un punto de guía, qué sé yo. O de susto. Ahorita, sí, ahorita cuando estábamos iniciando el programa hablábamos de signos de los tiempos. Padres se rebelarán contra hijos, hijos contra padres. Es una locura, pero lo estamos viendo hoy en día. Y es la palabra de Dios que se escribió hace miles de años. Sí. Esos signos, ¿qué me son? ¿Advertencia? ¿O es una forma de, mira para dónde ustedes van, Sí. O corrigen o se van a... Yo diría que es todo, porque eso es lo hermoso de los signos. Y por eso es que Dios usa signos en la naturaleza, en la humanidad, en todo. Porque un semáforo, para el que anda rompiendo las leyes, es una advertencia. Ujú, Para el que la respeta, es sencillamente información para convivir. sí. Esto de que padres contra hijos, hijos contra padres, no es la primera vez que sucede en la humanidad. Sabemos que el Imperio Romano aconteció de todo, solamente hay que pensar cómo emperadores mataron a sus mamás o cómo madres se encargaron de que sus hijos mataran a sus padres, etcétera, O príncipes que mataban a todos los demás príncipes para cuando quedar subían solo el ellos. trono. Exactamente. Lo que sucede es que si vemos la historia, todos los imperios se encaminaban a eso y desde que llegaban a ese punto caían. Sí. Ahora mismo está pasando eso. No hay un imperio monárquico como tal, pero sí hemos puesto al ser humano como centro de todo. Vamos a convertirlo esto a un lenguaje actual. No hay gobierno No, tal, ni hay una fuerza mundial tal no. que no se haya visto No hay un rey doblegada. sentado en su trono, no, no es Exacto. eso. Pero sí hemos puesto al hombre como centro de todo, hasta tal punto que lo que importa es mi derecho. Y el concepto de derecho le hemos dado más nivel incluso que de Dios. Dios nos crea a su imagen. No existe derecho por encima del derecho a la vida. Fíjense que sí. Hace poquito vimos que discutíamos la vida entre un gorila y un niño. Upa, sí.
O sea, ¿hasta qué punto hemos llegado? Pues si seguimos así, este imperio del hombre que hemos hecho va a suceder lo mismo que con la Torre de Babel, va a suceder lo mismo que con Adán y Eva, va a caer. ¿Cómo va a caer? Por el juicio de Dios, o sea, la piedra que es Jesucristo. Nosotros los cristianos, en lugar de ver catástrofe en esto, deberíamos ver esperanza, porque se nos está diciendo lo que va a pasar. Sí, una advertencia suavecita. Y realmente en ese mensaje de los finales, ¿no? Del fin de los tiempos, según los signos de los tiempos, vemos que luego de mucho odio y mucha división, para que llegue ese tiempo tiene que haber una unión y una fraternidad donde el mensaje haya llegado a todos los rincones. O sea, eso yo no lo veo. Bueno, y no lo vemos, sin embargo vemos que, por ejemplo, el Santo Padre dirigió un retiro por televisión a los sacerdotes del mundo. Y vemos que, por ejemplo, a través de las redes se está alcanzando personas que antes no se alcanzaba. Sí. Y los Ok. misioneros están aumentando. O sea, no es que veamos catástrofe, insisto, sino esperanza, porque como han dicho todas las apariciones de la Santísima Madre, si nos convertimos, entonces esto no sucede. Ujú. Pero tenemos que tomar los signos de los tiempos como lo que son, signos para saber hacia dónde nos encaminamos. El humano es tan extraño, nosotros las personas somos tan extraños que agarramos y decimos, pero ven acá, se predijo tal cosa y no ocurrió. Y se molestan. No, mira, una cosa increíble. Óyeme, no se destruyó tal cosa y ya estoy, no voy a creer en eso. Nínive. Óyeme, el Señor, voy a destruir Nínive, voy a destruir al mundo. El pueblo se humilló. El pueblo dijo, Señor, ten misericordia de mí. Sí. Óyeme, cosas puntuales. Y después, ¿quién se incomodó? ¿Quién se puso a decir, no, porque yo? Porque tú me dijiste que ibas a hacer tal cosa, Y pero no la lo hiciste. misericordia de Dios fue tan grande que esa misericordia perdonó el pecado y dijo, óyeme, hice un juramento de que te iba a destruir, pero ya no. Hoy en día, ¿cómo podemos identificar esos signos y cómo podemos encaminarnos a un verdadero camino de salvación? Sin que nos alarmemos. Solamente hay que, con el discernimiento, o sea, el cristiano orando, ver hacia dónde se encamina la humanidad. Es una lectura hasta humana en un sentido, porque no hay que ser un genio para ver cómo se está encaminando el concepto de persona, que ahora no existen los conceptos de sexo, masculino y femenino, sino que se quieren instaurar más Oye, cosas. estamos muy inteligentes, ¿eh? Estamos en una inteligencia. Estamos creando todos los días Sí, cosas nuevas, sí, hasta un sí. nuevo sexo estamos creando. Y quiero decir lo que decía Benedicto XVI, el problema no es que ya la gente no quiera creer, es que creen lo que sea. Ese es el verdadero problema. ¿Pero por qué? Porque hemos sacado el valor absoluto de la verdad, que es Dios. Como no existe algo absoluto, todo es relativo. Entonces, ¿cómo yo me doy cuenta de hacia dónde vamos? Abrir los ojos, escuchar las noticias, en los colegios nuestros hijos, toda la calle. ¿Y qué hacer con eso? Es ser signo de contradicción. ¿Cómo así? Enfrentarlo con la verdad, con el amor. Si vemos que las personas se están deshumanizando, ¿cómo yo lo resuelvo? Humanizándome yo y amando incluso a aquel que me odia. Este es el mensaje de Me Cristo. encantaron las y charlas con que amor. estuviste dando, esas charlas informativas en Madera, que estaban muy buenas. Sí. Gloria a Dios. Quédate ahí porque tenemos aún mucho más. Gracias, Omar.